Buenas noches, sean bienvenidos amigos sobrevivientes a una noche de relato más, aquí en su podcast de Dark Universes Inc. Con ustedes, Gash, el guardián de este portal, y espero que el relato de esta noche les guste y les ayude a sobrevivir las últimas horas de esta semana, pero sobre todo que les ayude a desempolvar la imaginación. Así que sin más, sean bienvenidos a una noche de relato más, una noche de fantasía, sombras y esperemos que algo más. Relatos de la fauna sobrenatural de la Ciudad de México. Entrada 1. Historia de un vigilante y los inocentes. Antes de entrar en materia es importante hablar de una antigua historia que se ha pasado de voz en voz por cientos de años, desde los pequeños asentamientos hasta las grandes ciudades. Palabras que están casi olvidadas, pues la modernidad, el cinismo y el tiempo mismo le encargaron de ocultar el conocimiento. Pero el no saber, el ignorar, no significa que algo deja de existir. Se dice que hace eones, más allá de las fuerzas ominosas u omnipotentes, surgió un poder de la tierra misma. Este poder era libre, puro, una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, al existir la vida, esta trajo consigo una vorágine de cambios, de energía, sueños, muerte, emociones. Toda esta plétora de energía inundó el mundo. Era como una canción para los oídos dispuestos a escuchar, y no hubo mejor recipiente para dicha energía que aquella fuerza sin nombre, aquella fuerza indómita que ya poblaba la tierra. Entonces se dice que en una maravillosa luna nueva nacieron distintas criaturas, fuerzas, o mejor dicho, leyendas. Algunos de los antiguos rescatan la palabra Desna, pues habían nacido de la luna, de su luz, de la fuerza del mundo. Sin embargo, aunque es cierto que algunos de ellos eran hermosos, había cientos que eran algo más controvertidos. Como tales eran los Desna, como tales los que el día de hoy inundarán sus oídos, los inocentes. Una noche más había caído nuevamente. Los últimos operadores se despedían. Aquellos conductores de ingentes gargantúas de metal que viajaban por el subsuelo. El mundo, que antes era una vorágine en movimiento, se anegaba en paz absoluta. El silencio y solo el tenue sonido de ecos distantes batía el aire nocturno, que, a pesar de su frescura, era espeso en la profundidad de los túneles. Era tal el ambiente entre que los guardias de seguridad llegaban. El propósito de ellos era, por supuesto, resguardar las instalaciones del metro, pues nunca faltaba el borracho, el vagabundo o incluso el criminal que pretendía permanecer por la noche en las instalaciones. Rafael era el nombre del guardia que esta noche nos brinda esta historia. Él, por supuesto, no era nuevo, ni mucho menos el novato. Aquel era un hombre ya maltratado por los años, de aquellas personas que nunca rechazaban un trabajo honrado mientras éste llevase comida a la mesa. Esta noche era el sereno de las instalaciones del metro, pero otras tal vez sería chambeador en alguna casa fina. El chiste para Rafael era trabajar. Como muchos de nuestros sobrevivientes lo saben, los guardias de seguridad tienen puntos específicos en los que hay que pasar lista, tocar, presionar, en horas precisas durante su rondín para comprobar que en efecto están haciendo su trabajo. Y así lo hizo Rafael la primera, la segunda y la tercera vez. Siempre estaba en los puntos clave en el momento preciso. No fue hasta el rondín de las 3 de la mañana
que algo comenzó a incomodarlo. No sabía si era el silencio sepulcral, la oscuridad tan densa que parecía posible tocarla, o el simple hecho que, de la nada, comenzó a acordarse de las historias que su sobrino siempre le contaba. Los relatos de monstruos, fantasmas y críptidos, esos videos que oían juntos hasta el anochecer, que si bien la mayoría se notaba a leguas que eran simples actuaciones, él pensaba, ¿qué tal si de ese 100%, solamente el 0,001% de esos videos es real? Eso significaba que, en efecto, algo vivía en las sombras. Algo se deleitaba con el terror humano. Algo estaba simplemente ahí. Las sombras se volvieron en ese momento todas sospechosas de movimientos al rabillo del ojo. Cada sombra era un potencial villano. En una noche sin testigos más que los ojos de Rafael. Pero bueno, él no tenía tiempo para semejantes pensamientos. Él tenía trabajo que hacer. Iba entonces entre el debate de la oscuridad y sus pensamientos cuando escuchó algo. Ese algo parecía huir a la distancia de él. Eran pasos pesados, rápidos, pasos que amenazaban con perderse a la distancia. Entonces Rafael siguió su oído y sus instintos. Dio persecución a lo que, en el mejor de los casos, era un rumor de un sonido. Pero, si era solo un rumor o una invención de su mente, ¿qué era aquello que olía tan mal? Sin embargo, en breve el sonido de los pasos fue la menor de sus preocupaciones, porque ya no los escuchaba más. En cambio ahora parecía escuchar voces. O mejor dicho, una voz pequeña, a la distancia. Era casi como si fuera el llanto de pequeños niños. Y entonces su mente conectó los puntos. Alguien se había metido y lo había hecho con un infante. Tenía que hacer algo, no era momento de flaquear, así que redobló la marcha. Escuchaba los lamentos y entre más se acercaba, más escuchaba con claridad las lágrimas y lamentos de alguien joven. Entre sollozos él podía escuchar. ¡Ayuda! ¡Demonios!, pensaba para sí mismo. No podía fallarle a esa criatura. Tenía que hacer algo. Intentó entonces con su radio, pero no servía. Conseguía únicamente estática. Sus pasos lo habían llevado a lo profundo de unos túneles de mantenimiento. Pensó que tal vez eso era lo que estaba ocurriendo. Eso estaba interfiriendo con el radio. Podría intentar regresar, pero sería demasiado tarde, así que continuó desafiando a las sombras espesas, los rincones terribles que solamente el misterio de la oscuridad puede regalar. Podía escuchar los lamentos más cercanos, podía escuchar aquella voz, pero no solo eso. Comenzó a escuchar susurros, voces por doquier. Parecían al menos de una docena de voces que resonaban en su mente. Aquello era simplemente imposible. Se detuvo entonces tratando de buscar la fuente, pero cuando lo hizo, la voz inocente se levantó con más fuerza. Entonces siguió su camino en la oscuridad, cuando de pronto la voz dijo: ¡Señor Rafael! ¡Ayuda! El hombre casi se vuelve loco. Podía sentir aquella presencia. Corrió con todas sus ganas hasta que entró a un túnel aún más pequeño. La voz era más fuerte, igual que los susurros, y entonces entre las sombras vio algo pequeño retorcerse. Debía ser la víctima. Sí, por fin había llegado. Pero entonces se detuvo en seco. Algo en su mente lo hizo reaccionar. La voz le había dicho: Señor Rafael. Eso simplemente no podía ser. Entonces, por primera vez desde que escuchó aquellas voces, pensó con frialdad. Tomó su celular, cuya pantalla parecía estar fallando, pero funcionaba lo suficiente para prender el flash. Primero vio que de haber seguido caminando habría caído en un agujero profundo,
entre sombras, donde que a pesar de estas pudo distinguir una pila de huesos humanos. Aquello era sin duda una trampa. Pero una trampa ¿de qué? Entonces levantó la mirada a aquello que se retorcía en las sombras, levantó su luz, y lo que encontró sería algo que recordaría hasta el final de sus días. Aquello parecían ser 4 o 5 ratas, grandes como perro mediano, pero sus caras eran una mezcla horrenda de humano y bestia. Cuando las alumbró, las ratas nuevamente con voz inocente gritaron: ¡ayuda, ayuda! Una voz tan angelical viniendo de labios tan horrendos. Rafael sintió deseos de gritar, huir, ¡ayuda! Pero entonces su lámpara se apagó. ¡ayuda! Y tras de un par de segundos eternos, esta se volvió a la normalidad. Pero las ratas de voz inocente ya no estaban ahí. Incluso su radio comenzó a sonar con desesperación. Eran sus compañeros que le habían perdido la pista. Incluso las luces del pasillo de servicio se iluminaron. Realmente Rafael estaba confundido. No sabía qué había pasado, qué había presenciado. Así que simplemente atinó a reportar el hallazgo. Obviamente se guardó un par de detalles, pues ¿quién habría de creerle? Unas ratas con caras humanoides que cazaban humanos. Eso simplemente no sonaba como las palabras de un hombre cuerdo. Rafael viviría para regresar a casa, meditar en lo que había visto y decidir si aquello había sido real o no. Decidir si el trabajo dentro de un túnel a metros bajo tierra era lo suyo. De cualquier forma, trabajo era trabajo, ¿verdad? En fin, así acaba nuestra historia del día de hoy. Pero antes de partir, anotemos en nuestro libro, en esta primera página, el desna llamado Los Inocentes. Ratas enormes del tamaño de un perro mediano, rostros casi humanos, voces infantiles, probablemente con cierta habilidad de leer mentes e interferir con los dispositivos electrónicos, pero sobre todo, devoradores de carne humana, adoradores de las sombras. Vaya primera entrada. En fin, mis queridos sobrevivientes, les agradezco de sobremanera que me presten su tiempo y su imaginación. Espero que esta historia haya sido de su agrado, y por primera vez quisiera pedirles ya con más seriedad si este trabajo los ha hecho imaginar, pensar o incluso dilucidar un poco en el temor, o aunque sea sacarles una sonrisa socarrona. Quisiera pedirles que compartieran entre otros sobrevivientes, que si no lo han hecho ya, pues se unan, no a mí, sino a nosotros, los espectros vivos que adoramos sorprendernos, soñar, temer, luchar, y por qué no, pues como yo, como ustedes, todos somos sobrevivientes. Así que pues, en las inmortales palabras de todos, si les ha gustado el contenido, por favor, unas palabras, un like, una interacción, una crítica, siempre serán bienvenidas. Así que pues, muchas gracias sobrevivientes. Nos encontramos en la siguiente ocasión, el breve momento donde el sueño y la palabra se confundan y nos den realidad. Se despide el guardián de este portal, Gashel, en su podcast de Dark Universes Inc. Hasta luego. Por cierto, quisiera agradecer la muy especial participación de la señorita Murasaki, que nos ha ayudado con el presente video. Gracias.